Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 5 del paper Cultura y Civilización Española, en el que vamos a hablar sobre las líneas de tiempo de la historia de España. La historia de España abarca el periodo comprendido entre la prehistoria hasta la actualidad. La división que se plantea en este módulo es muy general y corresponde a la separación general de etapas en el continente europeo. Abarca, por tanto, la prehistoria y la Edad Antigua, que termina con la caída del Imperio Romano, dando paso a la Edad Media. La Edad Media en España tiene la característica especial de la presencia musulmana, que concluye, al menos políticamente, en el 1492, dando paso a la Edad Moderna. La denominación política del territorio peninsular como España tiene su origen, de hecho, en época de la Edad Moderna. Esta termina aproximadamente al comenzar el siglo XIX y abarca hasta la actualidad. Empezamos con la época antigua. La presencia de homínidos en la península ibérica está acreditada por restos humanos en el yacimiento de Atapuerca en Burgos de al menos 1.200.000 años de antigüedad. La llegada del Homo sapiens desde el continente africano puede ser datada en torno al 35.000 a.C., coexistiendo con otros homínidos como los neandertales que ya estaban allí. Ya en la época paleolítica, entre el 20.000 y el 12.000 a.C., hace su aparición el arte rupestre, especialmente en el norte de España. Particularmente importantes son los yacimientos rupestres de Altamira, primera manifestación artística de gran calidad en la península ibérica. Ya en el primer milenio a.C. comienzan a desarrollarse en la península ibérica civilizaciones bastante avanzadas con conocimiento del manejo de los metales. Se producen también importantes migraciones de pueblos indoeuropeos que se instalan mayoritariamente en la zona norte, dando lugar a los pueblos celtas. Estos convivían con pueblos íberos de origen no indoeuropeo. La zona de mayor desarrollo económico y social durante la Edad Antigua fue la zona sur de la península. El área dominada por tartesos era una importante zona exportadora de metales. Este desarrollo económico atrajo a colonizadores procedentes de la zona oriental del Mediterráneo, fenicios y griegos. Estos pueblos organizaron colonias a lo largo de la costa del Mediterráneo en las que se realizaron importantes transacciones comerciales y fuente de intercambio cultural de mucha importancia. No obstante, la mayor influencia externa en la península ibérica durante la Edad Antigua es sin duda la presencia romana. La llegada de los romanos a la península ibérica tuvo lugar por razones políticas y de expansión territorial. Desde el siglo III a.C., Roma y Cartago, situada en la costa norte africana, se disputaban el dominio total del Mediterráneo occidental. En el transcurso de esta guerra, tanto los generales cartagineses como los romanos utilizaron la península ibérica como base de operaciones, incluyendo un gran porcentaje de hispanos en su ejército. La dominación romana de la península ibérica fue muy rápida y temprana. Al comienzo del siglo II a.C. se produce la expulsión cartaginesa y la colonización romana, fundando ciudades, construyendo infraestructuras y desarrollando la agricultura y la minería en la península. A este proceso se le conoce regularmente como romanización y es uno de los componentes culturales de mayor influencia en la historia de España. La lengua deriva del latín hablado por los romanos. Muchas ciudades actuales fueron fundadas en esta época, como Tarragona o Mérida. La cultura romana penetra progresivamente desde el Mediterráneo hacia el interior, absorbiendo las culturas bárbaras indígenas. El proceso de romanización se extendió durante varios siglos, incluso aportando importantes emperadores romanos como Adriano o Trajano. Esto llegó hasta más o menos el siglo III después de Cristo. En el siglo III hay una gran crisis en el imperio y se suceden las luchas por el poder en Roma. Además, hay anarquía en el estamento militar y se comienzan a suceder invasiones bárbaras. El estancamiento económico es ya manifiesto y así el imperio cayó gradualmente, al tiempo que los pueblos de origen germano que estaban en la frontera norte del imperio comienzan a sentir influencias romanas. Vamos a hablar ahora sobre la Edad Media en España.
La historia de la Edad Media en España abarca entre los siglos V y XV un periodo de más de 1000 años. El comienzo lo marcan las invasiones de pueblos germánicos que comienzan en el año 409 y supusieron el fin de la dominación romana. El final está marcado por la conclusión del proceso de conquista de los reinos cristianos sobre terreno musulmán en el 1492. La llegada de pueblos germánicos empezó en el siglo V con la llegada de pueblos suevos, vándalos y alanos. Estos pueblos no tuvieron una gran presencia y fueron pronto sustituidos por los visigodos. Los visigodos eran un pueblo germánico afincado en Francia, pero a partir del año 507 se instalaron en Hispania y formaron un reino. Este reino fomentó la construcción de una sociedad y cultura comunes con los hispanoromanos. El peso de la cultura recayó en la Iglesia y se organizó como una monarquía. Los diferentes reyes visigodos que se sucedieron entre el 507 y el 711 adolecieron de grandes rivalidades internas y no consiguieron instalar un estado lo suficientemente fuerte como para resistir el advenimiento del poder musulmán, cuya presencia marcará definitivamente la Edad Media en la península ibérica. La conquista musulmana del norte de África comenzó pronto. Ya en el 642 los árabes controlaban Siria, gran parte de Mesopotamia y se adentraron en Egipto. Tras conquistar Armenia y el imperio persa, pusieron sus ojos en la región del África del Norte, primero al oeste de Egipto y posteriormente en el resto del norte de África o Magreb. Ya en el 709 los árabes controlaban todo el Magreb y se plantearon cruzar al otro lado del Mediterráneo. Mientras tanto, en el reino visigodo, el rey Pitiza murió y los nobles y obispos de la península eligen al rey Roderico, también conocido como Don Rodrigo. Esta decisión no fue aceptada por algunos nobles, especialmente los hijos de Pitiza, quienes pactaron con los árabes para poder derrocar a los visigodos. El ejército, capitaneado por Tarik ibn Ziyad, al mando de unos 7000 hombres de origen fundamentalmente bereber, llegó a Algeciras en el sur de España y pronto comenzó a saquear zonas y ciudades de la Baja Andalucía, aprovechando que Roderico estaba en una campaña en el norte de la península. Tras ver que las fuerzas locales del sur de la península no podían con Tarik y que éste no se retiraba como había ocurrido en anteriores ataques, los visigodos actuaron, pero fueron derrotados en la batalla del río Guadalete a finales de julio del 711 con la muerte del propio Roderico. Tras esta victoria vinieron refuerzos musulmanes de unos 18.000 hombres y en poco tiempo las fuerzas musulmanas conquistaron, a veces sin encontrar resistencia, las principales ciudades de la península: Sevilla, Córdoba, Mérida y finalmente Toledo, que era la capital del reino visigodo. Toledo cayó a finales del 711 y esto tuvo un efecto desmoralizador para la escasa resistencia visigoda. Además, conseguir Toledo permitió a los conquistadores hacerse con el grueso del riquísimo tesoro real visigodo. La conquista de la península era ya efectiva hacia el 716, excepto pequeños focos de resistencia en la zona norte y en los Pirineos. Las tropas musulmanas continuaron avanzando en dirección norte hasta que fueron derrotadas definitivamente en Poitiers en el 732. La siguiente fase de la presencia musulmana en la península ibérica tiene que ver con las divisiones internas en el ya por entonces inmenso imperio islámico que tenía su capital en Damasco y que estaba regido por la dinastía omeya. En el 750, una rebelión acaba con esta dinastía y proclama al califa Abul Abbas al-Safad primer califa de la dinastía abasida. Tan solo un descendiente de los Omeya consigue escapar y refugiarse en el extremo oriental del imperio, en la península ibérica. En el 773, el emirato se independiza política y administrativamente de Bagdad, pero mantiene la unidad espiritual y moral al continuar el vínculo religioso con el califato. 2 siglos después, en el 929, Abderramán III rompe definitivamente los vínculos con Bagdad y proclama el califato de Córdoba. Fue la época del máximo esplendor político, cultural y comercial de la zona musulmana de la península, conocida como Al-Ándalus. En el ejército se incrementó especialmente la presencia de contingentes bereberes,
debido a la intensa política califal en el Magreb. Las empresas militares consolidaron el prestigio de los omeyas fuera de Al-Ándalus y estaban orientadas a garantizar la seguridad de las rutas comerciales. El califato se disuelve finalmente en el 1033, dando lugar a multitud de pequeños territorios independientes conocidos como taifas. Entre los siglos XI y XIII tienen lugar dos intentos de reunificación de Al-Ándalus, la de los almohades y la de los almorávides. Sin embargo, el avance cristiano era ya imparable y la conquista definitiva del último enclave musulmán tiene lugar en el 1492. Se trata de la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. En el ámbito cristiano, la conquista musulmana del siglo VIII dejó tan solo dos reductos de dominación cristiana: la zona asturiana, en torno a la ciudad de Oviedo, y la zona catalana, con diversos condados independientes, pero relativamente vinculados al sur de Francia. El proceso que se desencadena a partir del siglo IX y que se intensificará en la Baja Edad Media entre los siglos XII y XV es conocido historiográficamente como Reconquista. La disgregación del califato en numerosos taifas independientes provocó la consolidación de los reinos cristianos en la meseta norte y el Valle del Ebro. Con la batalla de las Navas de Tolosa en el 1212, el dominio musulmán se derrumba y los reinos de Castilla y Aragón avanzan en dirección sur, conquistando todos los reinos musulmanes, a excepción del bien guarecido Reino Nazarí de Granada, que no caería hasta el 1492. Vamos a hablar ahora sobre la Edad Moderna. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna en España viene marcado por la unificación territorial de los diferentes reinos que habían realizado la Reconquista. En 1469 contraían matrimonio el heredero del reino de Aragón y la heredera del reino de Castilla, uniendo dinásticamente los dos reinos en el 1479. Si bien mantuvieron leyes e instituciones propias más de 2 siglos, hasta la instauración de la dinastía borbónica en el siglo XVIII. En 1492 tienen lugar los 3 eventos que marcan el final de la época medieval: la conquista de Granada, la expulsión de la población judía y la llegada de los primeros barcos a territorio americano. Sin duda, el evento más importante de los 3 es la llegada de Colón a América, que marcó el inicio de un breve pero intenso proceso de descubrimiento de territorios y posterior conquista. Numerosos exploradores y conquistadores destacan en esta etapa: Hernán Cortés, conquistador del Imperio Azteca o el México actual, o Pizarro, conquistador del Imperio Inca en el actual Perú y zonas circundantes. Son 2 de los más destacados, pero hubo muchos. Con la conquista de estos 2 imperios, la superioridad militar española se hizo manifiesta y permitió la creación de un enorme imperio colonial en América, dividido en varios virreinatos administrados por virreyes designados desde la corte española y destinados a la extracción de riqueza y a la creación de instituciones en el continente americano. Gracias a la conquista de América, el área de influencia de España se expandió muchísimo, llegando a convertirse en la mayor potencia económica del mundo durante el siglo XVI. Potencia comercial, naval y también cultural, durante esta etapa se desarrolla enormemente el arte, la literatura y la cultura en una época conocida como el Siglo de Oro. En esta etapa, entre los siglos XVI y XVIII, la dinastía reinante era la Casa de los Austria, y tienen lugar hitos culturales como la creación del Quijote por Miguel de Cervantes, la pintura de Velázquez o el arte barroco español y colonial. El impresionante edificio imperial, al llegar al siglo XVIII, hacía tiempo que hacía aguas por varios lugares y pronto tuvo lugar su colapso definitivo. La razón principal fue la muerte sin descendientes de Carlos II, lo cual desató una lucha entre dinastías europeas por hacerse con el control de la Casa Española, así como una guerra civil entre diferentes territorios dentro del paisaje español. Recordemos que Castilla y Aragón habían mantenido diferentes legislaciones e instituciones durante más de 2 siglos. Todo esto termina con el triunfo de la dinastía francesa, los Borbones, en la Guerra de Sucesión en el 1713. Se instaura una nueva forma de organizar el Estado más acorde con los principios de la Ilustración: mayor centralismo y mayor racionalización de la administración del Estado. Vamos a hablar ahora sobre la Edad Contemporánea.
A pesar de ciertos avances durante el siglo XVIII, especialmente durante el reinado de Carlos III, entre el 1759 y el 1788, la decadencia española se agudiza. El proceso culmina cuando las tropas napoleónicas invaden la península, desatando una guerra conocida como la Guerra de la Independencia, pero al mismo tiempo un vacío de poder en las colonias que desencadenó un irreversible proceso de independencia de los territorios americanos a lo largo de las décadas de 1820 y 1830. Los únicos territorios que permanecieron bajo dominio español fueron la isla caribeña de Cuba y el archipiélago de Filipinas en Asia. Durante el siglo XIX, además de la independencia de las colonias americanas, tuvo lugar en España una lucha entre los sectores más inmovilistas y reaccionarios y amplios sectores ilustrados que buscaban la modernización del país. El primer intento, loable pero fracasado, fue la Constitución de Cádiz, promulgada en el 1812 durante la Guerra de Independencia contra los franceses. No obstante, el rey Fernando VII no aceptó la limitación al poder absoluto de la monarquía y esto derivó en tensiones entre los sectores liberales y conservadores del ejército y la sociedad civil. Durante el reinado de Fernando VII se produjo un pronunciamiento militar que trató de imponer al rey diversas limitaciones y medidas de reforma, pero fueron rápidamente sofocadas por los sectores más absolutistas y reaccionarios al cambio. La hija de Fernando VII, Isabel II, reinó de 1833 a 1868 en una época convulsa marcada por las rivalidades dinásticas, las guerras carlistas y la pugna constante entre conservadores y liberales. Su reino terminará en 1868 con una revolución liberal que pone fin a la monarquía borbónica y trae un periodo de experimentación política y convulsión social con una dinastía italiana, Amadeo I de Saboya, y una república que es liquidada por un pronunciamiento militar encabezado por el general Martínez Campos. Comienza entonces la época conocida como la Restauración, un periodo de alternancia política entre los liberales y los conservadores y que contribuyó a una relativa estabilidad política y económica. Esta alternancia evitó la presencia de enfrentamientos enconados y levantamientos militares que había caracterizado las décadas precedentes. El reinado de Alfonso XIII, desde 1902, cuando cumple 18 años, hasta 1931, cuando se proclama la Segunda República, estuvo marcado por el aumento de las tensiones sociales en España. Se trata de un fenómeno paralelo en el resto del continente europeo, pero con peculiaridades españolas, que dio lugar a la proclamación de la dictadura del general Primo de Rivera. Esta dictadura terminó también con las opciones monárquicas, que fue percibida mayoritariamente como connivente con la dictadura. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. La República ya desde el inicio se encontró con una multitud de dificultades, tanto materiales como de índole interna. El 18 de julio de 1936 tiene lugar un levantamiento militar encabezado por los generales Mola y Franco. La República fue totalmente derrotada en el 39, apenas unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El régimen que se instaló entonces duraría hasta 1975 y se conoce como franquismo en alusión a su dictador, el general Francisco Franco. Si bien el franquismo pasó por varias fases, tanto en su estrategia económica, aislacionismo, después cierta apertura, como política, primero aislado, después abierto a Estados Unidos, por su papel de anticomunista, lo cierto es que esta dictadura militar rigió con mano de hierro los destinos de España hasta la muerte del dictador en 1975. Con la muerte de Franco se abre en España un periodo de transición política conocido como la Transición, en la que la dictadura dio paso a una monarquía parlamentaria con Juan Carlos I como jefe de Estado. El periodo de transición hacia la democracia tuvo lugar entre 1975 y 1978, cuando tuvieron lugar elecciones libres y democráticas y un referéndum constitucional aprobado por la mayoría de los ciudadanos españoles. En la época democrática destacan varios eventos: la victoria del Partido Socialista en las elecciones del 82, que dio lugar al primer gobierno de izquierdas en más de 50 años. Los sucesivos ejecutivos presididos por Felipe González consolidaron la normalización democrática en España con la entrada a la Comunidad Económica Europea, después Unión Europea,
la mejora económica, el desarrollo urbanístico y de infraestructuras y otros muchos aspectos. En 1996, tras numerosos escándalos políticos como los GAL o de corrupción, gana las elecciones el Partido Popular presidido por José María Aznar. Comienzan así 8 años de gobierno de derechas que continuaron el proceso de privatización de grandes compañías estatales como Telefónica o Endesa, comenzado durante los años socialistas. Comienzan así 8 años de gobierno de derechas que continuaron el proceso de privatización de grandes compañías iniciado durante los años socialistas. Es el comienzo de la importante burbuja inmobiliaria que convirtió a la economía española en un prodigio de crecimiento, pero que al estallar en el 2007 provocó una espectacular crisis de la que aún no se ha salido. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.